Bienvenidos a otra edición más de No Soy un Youtuber. Soy Santiago Chan y en esta ocasión les hablaré acerca de las mandas y legados. No me estoy refiriendo a las mandas que la feligresía hace, por ejemplo, hacia el Cristo Negro de Portobelo, ni tampoco a ese término común utilizado para decir o para manifestar los logros que una persona ha tenido en vida. Por ejemplo, el descubridor de tesoros, un legado para la historia. No, en esta ocasión les hablaré de las mandas y legados producto de una sucesión testamentaria. Para que todos vayan entrando en contexto, voy a empezar a hablar acerca de los legados. Pues según la enciclopedia jurídica, un legado es una disposición testamentaria en donde el testador otorga la entrega de determinados bienes a una o varias personas luego de su muerte. De ahí a que en la legislación panameña se conozca como heredero al que sucede a título universal y como legatario al que lo hace a título singular. Gracias a lo que estamos acostumbrados a ver en películas, pensamos que todo lo que viene después de un testamento es abiertamente herencia y que todos son herederos, pero esto no es así. Un ejemplo, supongamos que Juan muere y deja todos sus bienes a su único hijo Samuel, pero especifica que el apartamento de calle 50 será para su sobrino Tomás, pues claramente podemos ver que el heredero será Samuel y Tomás será legatario, ya que se especificó para él un bien determinado por la voluntad del causante. Vamos viendo la diferencia, ¿verdad? Ahora bien, hay diferentes tipos de legados, y uno de ellos es aquel que en la doctrina se conoce como legado de cosa grabada. Es aquí en donde entran en la escena las famosas mandas, que no es más que una carga impuesta por el testador tanto a herederos como a legatarios. Es una figura jurídica muy parecida al modo en las donaciones, en el tema de obligaciones. Si hablamos de derecho comparado en otros cuerpos legales como en el Código Civil de Uruguay, se denomina a esta figura como modo en la disposición testamentaria. El artículo 818 de nuestro Código Civil establece que el legatario estará obligado a cumplir con el gravamen hasta donde alcance el valor del legado. Pero entonces, ¿cómo sería un legado de cosa grabada? Bueno, un ejemplo muy sencillo. Juan deja un legado de $50.000 a Martín, pero le impone la carga de donar al Hogar Luisa de la Iglesia Católica el monto equivalente a los gastos totales del último año en el que estuvo vivo. Bueno, fácilmente Martín se dirige al hogar y le informan que los gastos totales tienen un valor de $25.000. Según este ejemplo, entonces, Martín hace su pago y pues dispone del legado. Pero ¿qué hubiese pasado si ese valor se hubiese extendido hasta los $50.000 o $60.000? Bueno, Martín no cubrirá los $10.000 excedentes porque él solo responde hasta el valor del legado, y en este caso eran $50.000. Hay situaciones en donde los herederos también son gravados y hay disposiciones legales que nos indican cómo proceder en estos supuestos. Sin embargo, acá vamos a hablar siempre de los legatarios. Otra clase de legado es aquel que es de una cosa específica, que a su vez puede ser de cosa ajena o de un heredero o legatario. En el legado de cosa ajena, si el testador sabía que esta era ajena, será válido, y el heredero tendrá que adquirirla para dársela luego al legatario, y si no puede, tendrá que dar su justa estimación. Ahora bien, si el testador no sabía que era ajena, pues no será válido. Un ejemplo, Hilary lega a Martín un carro que no es de su propiedad, pero establece todos los detalles del mismo. Bueno, en este caso Martina, que es la heredera, deberá adquirir ese carro y entregárselo al legatario. Pero ¿qué pasa si el dueño del auto no quiere venderlo? Bueno, Martina tendrá que dar una compensación económica aproximada al valor de ese auto. Ya. El legado hecho tercero, pero de una propiedad de un heredero o legatario, será válido, y estos deberán entregarlas al legatario o dar una justa estimación. Ejemplo, supongamos que Juan es heredero según lo que consta en el testamento de su padre Raúl, pero este último también instituye como legatario a Martín de una propiedad de Juan, que es el heredero, pues él deberá entregarla o dar una compensación económica aproximada a la estimación del bien. Si el legatario del heredero es dueño solo de una parte de ese bien, pues entenderá que el legado corresponderá a esa parte específica. Si hay, por ejemplo, un copropietario de una finca que le corresponde proporcionalmente una parte de la misma, pues dará esos derechos, no más de esos. Otro tipo de legado es el de crédito contra un tercero y el de perdón de deudas. Según nuestra legislación, esto aplicará para aquellas subsistentes al momento de morir el testador. Un ejemplo para el crédito contra tercero. Juan le hizo un préstamo de $5.000 a Juanito.
pero estableció en su testamento que legaría a José para cobrar el crédito de ese préstamo si existiese. Bueno, resulta que Juan muere y José va a cobrar $2.500 porque ya Juanito había pagado la mitad del préstamo. José por ningún motivo puede pretender querer cobrar los $5.000 totales, porque en ese momento el crédito era únicamente la mitad. Para el segundo ejemplo del perdón de deudas, la cosa es un poco diferente, pues supongamos que Juan le hizo un préstamo también de $5.000 a Juanito, pero estableció en su testamento que le perdonaría la deuda. Juan se muere y Juanito pues ya había pagado la mitad del préstamo. ¿Se le perdonará la deuda? Sí, pero los $2.500 no es que le vamos a devolver la otra mitad que ya pagó. Esto es muy importante conocerlo también por el siguiente factor. Además de estos supuestos, nuestra legislación establece que las deudas se aplicarán para el momento en el que el testador hizo su testamento. ¿Por qué? Supongamos que luego de hacer el testamento con la intención de perdonar la primera deuda, Juan le hace más préstamos a Juanito. ¿Qué pasaría? Juanito puede decir al momento de morir: Juan, no, él me perdonó todas mis deudas, pero no es así. Hace referencia únicamente a aquellas que estuvieran contempladas en el testamento y en ese momento. Las posteriores tendrá que pagarlas. Otro tipo de legado de estos de crédito pues sería el que el testador deja a un acreedor. Dejarle un legado a un acreedor no representa que la deuda desaparece, al menos que así lo haya establecido el testador, o sea que estaba destinada para eso. Un ejemplo: Juan se muere, pero quedó debiendo $3.000 a Samantha. Sin embargo, en su testamento la instituye a ella misma como legataria de un reloj valorado en $3.000. Esto no tiene nada que ver con una computación ni algo parecido. Es decir, alguien debe pagarle a Samantha la deuda que tenía Juan, porque él no dejó de ser su acreedor, aunque la haya instituido como legataria. Interesante, ¿verdad? También hay legados de cosas genéricas. Si es una cosa mueble genérica, pues será válido aunque no haya de su especie en la herencia. Pero si es una cosa inmueble genérica y no hay de su especie en la herencia, no será válido. Por ejemplo, Juan muere y lega a Martín un auto japonés, sin marca ni modelo determinado. Pues esto será válido aunque no haya un auto japonés en la herencia. Martín tiene su derecho. Ahora bien, si Juan, en lugar de dejar un auto japonés con esas especificaciones no detalladas, deja un bien inmueble no determinado y no hay ningún bien inmueble en la herencia, pues no aplica. Bachiller en Ciencias y Letras. Otro tipo de legado es el de educación, pues que corresponderá al legatario hasta que cumpla la mayoría de edad. Por ejemplo, Samuel lega a su vecino Martín los gastos correspondientes a la educación hasta que sea mayor de edad. Bueno, los herederos tendrán la responsabilidad y el compromiso de velar por el pago de los gastos de educación de su vecino Martín en concepto precisamente de educación. ¡Qué rico! Otro tipo de legado es el de alimentos, que dura mientras viva el legatario si el testador no dispone de otra cosa. Ejemplo, Juan lega a Samuel un legado de alimentos. Pues resulta que los herederos tendrán que velar por la alimentación de Samuel siempre que esté vivo. La cantidad la fijará el Estado, si no es que en vida el causante haya dado una suma de dinero pues correspondiente a los alimentos al legatario. Se estimará de acuerdo a eso, si no está en desproporción con la herencia. Además de estos tipos, también tenemos en nuestra legislación el legado de pensión o cantidad periódica, que puede ser anual, mensual o semanal. El legatario podrá exigir el cumplimiento del pago al iniciar cada periodo y no habrá devoluciones si llega a morir antes de que finalice el mismo. Supongamos que a Pedro le dejan una cuota mensual de $6.000 y él, de forma diligente, va y la cobra a inicios de octubre, sus $6.000, pero resulta que el 20 de octubre muere. Los herederos o encargados de administrar la herencia no podrán pedir devoluciones. Finalmente tenemos el legado de cosa alternativa y el legado de cosas propias del testador. En la cosa alternativa es muy sencillo, simplemente el testador deja determinados varios bienes de los cuales el legatario podrá obtener beneficio solamente de uno de ellos. Y en las cosas propias del testador, pues al igual que en los otros casos, serán de cosas específicas o de cosas no específicas. Pero ¿qué pasa si los bienes de la herencia no alcanzan para cubrir los legados? Bueno, los pagos se efectuarán tomando en consideración el siguiente orden.
Ahora que ya hemos conversado sobre los tipos de legados, vamos a desarrollar algunos aspectos generales de los legados. Es importante decir que el legatario no puede tomar por su propia autoridad el legado, no puede ocuparlo, sino que debe esperar cuando estén autorizados los herederos o el albacea, porque no puede ocurrir que de repente un legatario piense que al morir un testador él tenga derecho inmediato sobre la cosa, porque existe un testamento. No funciona de esta forma. De hecho, en un fallo del 2012 en la jurisprudencia nacional tenemos una resolución en este caso, pues que nos dicta un norte para esta situación. Y es muy importante mencionar lo que ocurre. Un causante establece como legatarios a sus 3 hijos. Al morir el causante, pues los hijos se ponen de acuerdo y 2 de ellos le ceden las acciones del legado al tercer hermano, mediante escritura pública. ¿Qué pasa? Posteriormente la juez establece que los legatarios oficiales del testamento son los 3. Aquel que adquirió esas acciones se opuso porque dijo que se le estaba violando su derecho, ya que el artículo 841 del Código Civil establece que inmediatamente después que muere el testador o el causante, pues los legatarios pueden ocupar o adquirir sus derechos. Una vez esto ocurrió, los 3 hermanos adquirieron tales derechos y por eso para él era efectiva la cesión que ocurrió. Sin embargo, pues en primera instancia esto se declaró como no posible y posteriormente, y pasando a las etapas procesales, la Corte Suprema de Justicia se pronunció de la siguiente forma y voy a leer textualmente lo que dijo. A pesar de que en efecto los artículos 841 y 842 del Código establecen que el legado se adquiere a partir de la muerte del testador, así como la propiedad, dicha situación debe estar acreditada mediante una resolución judicial en firme que reconozca la voluntad del testador y por ende pueda validarse los actos de disposición que puedan realizarse sobre los bienes heredados o legados. De esta forma vemos cómo realmente debe darse el proceso de entrega de un legado. De forma general, el heredero debe dar justo lo que fue legado o la estimación adecuada de eso que fue legado. Para el caso de que se haga un legado en efectivo y que esta especie no esté dentro de la herencia, será válido de todas maneras. Si el legatario no quiere o no puede aceptar el legado, o si bien este no tiene efecto por las diferentes causas que hemos mencionado anteriormente, se refundirá sobre la masa hereditaria, es decir, que se va a distribuir esa proporción en la herencia que dejó el causante. Otro punto que es importante destacar es que el legatario no podrá aceptar una parte del legado y repudiar otra si esta fuese onerosa. ¿Pero cómo es esto? Bueno, simplemente si tiene una carga, como hemos mencionado anteriormente. Otro escenario que puede presentarse es que un legatario tenga 2 legados. Si un legado de esos es oneroso, el legatario no podrá rechazar este y aceptar el otro. En cambio, si los 2 son onerosos, él podrá aceptar los 2 o repudiar el que quiera. Un ejemplo, a María le dan un legado de una moto con sus características especificadas y de un carro de igual forma con todo especificado. Sin embargo, para cada uno existe una carga. Para la primera tiene que donar $500 a una institución de refugio de animales y para la segunda debe donar $500 a una institución que se encarga de alimentar a los indigentes o a las personas que están en la calle. Bueno, ella no sabe manejar moto, así que decide repudiar el legado de la moto y aceptar el legado del carro. En el caso que un heredero sea a la vez heredero y legatario, podrá renunciar a la herencia y renunciar al legado, o renunciar al legado y aceptar la herencia. Ahora imaginen que toda la herencia se dispone en legados. Bueno, se van a prorratear todas las deudas y gravámenes entre los legatarios en proporción a sus cuotas. Para finalizar, hay que decir que el legado no tendrá efecto si al momento de hacerse el testamento ya era propiedad del legatario. Y de igual forma si ocurren algunos de estos supuestos. Si el testador transforma la cosa, es decir, Juan deja un legado de un jarrón valorado en $1000, pero luego lo rompe a propósito y después intenta unir las piezas. Esto ya no tendrá validez porque al momento de hacerse efectivo el legado no tendrá la misma forma que debería tener. Si el testador enajena la cosa legada o parte de ella, es decir, si yo como testador dejo el legado un carro y luego lo vendo, pues quedará sin efecto el legado, incluso si posteriormente vuelvo a adquirirlo. Y pues por último, si la cosa legada perece totalmente mientras vive el testador o incluso después de su muerte si no es culpa del heredero. En los casos de evicción debe responder aquel que estaba obligado a responder, puede ser el heredero o el albacea.
de acuerdo a la situación. Hemos llegado a la parte final de este tema, mandas y legados. Sin embargo, debo señalar que a mi parecer la legislación civil panameña ha quedado en deuda con lo referente a esto y debe mejorarse muchos aspectos. Pues si te ha gustado este video no olvides suscribirte. Mentira, recuerda que yo no soy youtuber, soy Santiago Chan y será, eso sí, hasta la próxima.